El sonido de una moneda golpeando el suelo de mármol frío se expande por toda la panadería como un disparo. El eco rebota en las paredes de azulejos blancos, en los estantes llenos de pan recién horneado, en los rostros de una docena de personas que, de golpe, dejan de hablar. Todos miran hacia el mostrador. Allí, un hombre de 85 años está agachado, con los dedos temblorosos, intentando alcanzar una moneda oxidada que rueda lentamente hacia el borde del mostrador. Sus rodillas crujen. Su espalda, doblada por décadas de peso que nadie en esa sala puede imaginar, se curva con un esfuerzo que le cuesta más de lo que cualquiera podría ver. La chaqueta que lleva, verde oliva, vieja, pero impecablemente limpia y doblada en los puños, se arrastra levemente contra el suelo. El cajero, un joven de no más de 25 años con el cabello engominado y una sonrisa de costado que no es simpatía, sino burla, observa la escena con los brazos cruzados. No se mueve, no ayuda, simplemente mira, y en sus ojos hay algo peor que indiferencia. Hay satisfacción. «¿Vas a tardar mucho más, abuelo?», dice en voz alta, con una claridad calculada, la clase de claridad que se usa cuando se quiere que todos escuchen. Hay gente esperando. La fila detrás del anciano tiene 6-7 personas. Algunas miran el teléfono. Otras observan la escena con esa incomodidad silenciosa que se convierte en complicidad cuando nadie hace nada. El anciano, don Elías Castañeda, se incorpora despacio. En su mano, un puñado de monedas, algunas tan viejas que el metal ya no brilla, reunidas con la cuidadosa dignidad de alguien que contó cada una la noche anterior. Las deposita sobre el mostrador con suavidad, como si fueran frágiles, como si cada centavo tuviera un nombre. El cajero las cuenta, las empuja con el dedo, hace una pausa teatral, y entonces toma el pan, el único pan, un trozo de hogaza simple que vale menos que el café que el propio cajero tomó esa mañana, y lo aleja del alcance del anciano. Faltan 30 centavos. Aquí no es una beneficencia, viejo. Si no tienes el dinero exacto, no hay pan. Estás atrasando la fila con toda esta chatarra. Silencio. Un silencio que pesa toneladas. Don Elías no grita, no protesta, no levanta la voz. Simplemente baja los ojos hacia sus monedas y con una voz tan baja que apenas se escucha, dice: «Perdone, hijo, pensé que me alcanzaba», y empieza a recogerlas, una por una, con esos dedos que tiemblan. Nadie en la fila dice nada, nadie, excepto el hombre que está justo detrás de él. Un hombre de hombros anchos como una puerta, espalda recta como una pared de concreto, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el cajero con una intensidad que podría doblar el acero. Viste de civil, pantalón oscuro, camisa azul marino, sin insignias, sin uniformes. Pero hay algo en su postura, en la forma en que ocupa el espacio, en la forma en que sus pies están plantados en el suelo, que dice, sin palabras, que este hombre ha estado en lugares donde las decisiones que tomó significaron la diferencia entre la vida y la muerte. Y en este momento está tomando una decisión, pero para entender lo que está a punto de suceder, para entender el peso de lo que ese hombre va a hacer, y por qué sus palabras van a atravesar esa panadería como un rayo, necesitamos volver al principio. Necesitamos entender quién es don Elías Castañeda y qué lleva en esa chaqueta vieja y en esas manos que tiemblan. Pero antes de continuar con esta historia, si crees que los héroes merecen ser recordados, ayúdanos a honrarlos. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe, donde cada semana rescatamos las historias de quienes dieron todo sin pedir nada a cambio. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad más cercana, considera unirte como miembro. Los miembros ven los episodios antes que nadie, participan en las votaciones para elegir al próximo héroe y tienen acceso a la biblioteca completa de homenajes militares. No es solo apoyo, es tu lugar en la primera fila de la historia. El barrio de La Merced no ha cambiado mucho en 50 años. Las mismas calles empedradas, los mismos muros desconchados con plantas que se asoman entre las grietas, los mismos perros que duermen al sol en las veredas. Es un barrio que el tiempo olvidó con una especie de ternura descuidada.
Y en ese olvido vive don Elías Castañeda desde hace 2 décadas. Su casa es pequeña, 2 cuartos, una cocina con una ventana que da a un jardín del tamaño de una mesa y una sala donde el mueble más importante no es el sofá ni el televisor, sino una repisa de madera oscura ubicada en la pared del frente. Sobre esa repisa hay 3 cosas. Una fotografía en blanco y negro de un grupo de hombres jóvenes uniformados, con rifles al hombro y sonrisas que no saben todavía lo que viene. Una medalla dentro de una caja de acrílico con el vidrio levemente empañado y una bandera doblada en triángulo, perfecta e inmaculada, como si hubiera sido doblada esa misma mañana. Don Elías se levanta todos los días a las 5:30 de la madrugada, no por costumbre, por disciplina. Hay una diferencia que solo entienden quienes alguna vez fueron entrenados para sobrevivir. Se prepara un café solo, sin azúcar, en una taza de loza azul desportillada. Se sienta junto a la ventana de la cocina y mira el jardín mientras el sol comienza a aparecer sobre los techos del barrio. En esos minutos, hay algo en su mirada que no es tristeza exactamente. Es más bien la expresión de alguien que ha visto demasiadas auroras desde ángulos que nadie debería ver. Auroras sobre el humo, sobre el barro, sobre el silencio que sigue a los disparos. Su única hija, Carmen, vive a 3 horas de distancia. Llama los domingos, a veces los jueves también, cuando puede, entre el trabajo y los niños. Don Elías siempre le dice que está bien, que no le falta nada, que el barrio está tranquilo. Carmen lo escucha y sabe que no todo es verdad, pero también sabe que su padre es el tipo de hombre que preferiría morir de pie que preocupar a alguien sentado. La pensión que recibe es modesta, no siempre alcanza para todo. Hay meses en que los remedios para la presión se llevan lo que sobra después del alquiler y entonces don Elías ajusta la comida, ajusta la calefacción, ajusta los pequeños placeres hasta que el número funciona, sin quejarse, sin pedir. Esa mañana, la mañana del pan, don Elías había pasado la noche anterior sin dormir bien, no por el dolor, aunque el dolor siempre estaba instalado en la rodilla derecha desde hacía 15 años como un inquilino que no piensa irse, sino por los sueños. Los mismos sueños que lo visitaban desde hace 5 décadas con una puntualidad implacable. Los sueños no son imágenes bonitas, son sonidos. El ruido de la tierra cuando explota cerca, el peso de un cuerpo sobre los hombros, el nombre de alguien que ya no está. Se despertó a las 3 de la madrugada con la boca seca y el corazón golpeando, como siempre, y se quedó mirando el techo hasta que el reloj marcó las 5:30. Ese día quería pan. Solo eso, un trozo de hogaza del mismo tipo que compraba de niño en la panadería de la esquina, cuando su madre lo mandaba con unas monedas y él corría por la calle sintiendo el olor antes de llegar. Había algo en ese pan específico, en esa textura, en ese olor, que lo conectaba a un tiempo anterior al miedo. Un tiempo donde todavía era solo un chico y el mundo todavía tenía la decencia de parecer simple. Reunió las monedas con cuidado, las contó 2 veces. Creyó que alcanzaba. Se puso la chaqueta verde oliva, la misma de siempre, la que Carmen le regaló hace 10 años porque la otra estaba deshilachada, y caminó 4 cuadras hasta la panadería La Colonial, la misma de siempre, donde el olor a pan caliente se extendía por toda la calle desde las 6 de la mañana. Entró despacio, porque la pierna izquierda a veces se niega a doblar cuando hace frío, y tomó su lugar en la fila con la paciencia de alguien que aprendió a esperar en condiciones que harían doblegarse a cualquier persona de esta sala. En la muñeca izquierda, bajo la manga de la chaqueta, hay 2 cosas que nadie en esa panadería puede ver: una cicatriz larga, delgada, que va desde la muñeca hasta el codo, recuerdo de un alambre de púas en la oscuridad de una noche que prefiere no recordar, y un tatuaje casi borrado por el tiempo, las líneas azuladas de un símbolo que solo reconocería quien hubiera pertenecido a cierto batallón en cierta guerra hace exactamente 50 años. Nico, el cajero, tenía 22 años y llevaba 4 meses trabajando en la panadería. Era el tipo de joven que confunde
la eficiencia con la crueldad y la autoridad con la humillación. No era malvado de forma profunda, era simplemente descuidado con los demás, que a veces es peor. Cuando don Elías llegó al mostrador y depositó sus monedas, Nico ni siquiera lo miró al principio. Siguió acomodando billetes en la caja. Luego, con el fastidio de quien tiene demasiado que hacer para perder tiempo, contó las monedas rápido, las empujó a un lado y dijo lo que dijo. Y entonces tomó el pan y lo alejó. Lo que Nico no podía saber, lo que nadie en esa fila podía saber, era que detrás de don Elías, entre el olor a pan recién horneado y el sonido de la calle, había un hombre que lo conocía, que sabía exactamente quién era ese anciano de chaqueta verde y manos temblorosas, que sabía lo que esas manos habían sostenido, lo que esos hombros habían cargado, lo que esos ojos habían visto. Y ese hombre estaba mirando. El general Octavio Menéndez había entrado a la panadería 15 minutos antes que don Elías. No venía a comprar pan. Venía porque su chofer le había señalado la tienda cuando pasaban por el barrio, camino a una reunión en el comando de la zona, y él había pedido que pararan porque quería tomar un café y estirar las piernas. Tenía 62 años, cuerpo de granito, cabello cano cortado al ras y una costumbre que traía del ejército: nunca desperdiciar una oportunidad de observar. Estaba apoyado en la barra lateral, con su café en la mano, cuando escuchó el sonido de las monedas sobre el mostrador. Levantó la vista, vio la espalda de un anciano, la chaqueta verde, los hombros que intentaban mantenerse rectos, y entonces vio algo más: la muñeca izquierda, levemente expuesta cuando el anciano extendió la mano para depositar las monedas, la cicatriz, el borde del tatuaje. El general dejó el café sobre la barra. Sus ojos se afilaron. Nico contó las monedas con ese desdén de quien manipula objetos inútiles. La cuenta fue rápida, casi distraída, y el veredicto llegó sin ningún esfuerzo de compasión. Faltaban 30 centavos. Empujó el pan hacia atrás. Aquí no es una beneficencia, viejo. Don Elías no respondió con enojo. Respondió con algo más difícil de ver: con comprensión. Como si esta no fuera la primera vez que el mundo le mostraba ese gesto. Como si hubiera aprendido hace mucho tiempo que el silencio cuesta menos que la batalla, y que hay batallas que se pelean y otras que simplemente se absorben. Perdone, hijo, pensé que me alcanzaba. Empezó a juntar sus monedas. El general dio un paso hacia adelante y se detuvo. No por duda, sino porque en ese momento, antes de que pudiera llegar al mostrador, Nico hizo algo más. Tomó una de las monedas de don Elías, una pesada, oxidada, y la lanzó al suelo con un golpe seco. El sonido de esa moneda golpeando el mármol fue como un disparo en un cuarto sin ventanas. Ahí tienes tu moneda, recógela y vete a otro lado. Estás haciendo perder el tiempo a todos. Algunas personas en la fila se movieron, incómodas. Una señora mayor miró hacia otro lado. Un hombre con maletín frunció el ceño brevemente, pero no dijo nada. Nadie habló. El silencio de los testigos es siempre el segundo insulto. Don Elías miró la moneda en el suelo. Sus rodillas crujieron cuando empezó a bajar. El dolor de la pierna era visible en la forma en que todo su cuerpo se tensó antes del movimiento. Una preparación, una anticipación del esfuerzo, el tipo de movimiento que hace quien ya sabe lo que le cuesta cada gesto. Una mano lo detuvo. No fue un gesto suave, fue firme, seguro, la clase de mano que ha sujetado a hombres al borde del abismo y no los ha soltado. El general Menéndez se colocó entre don Elías y el mostrador con un movimiento tan preciso y tan tranquilo que pareció estar siempre allí, como si hubiera sido colocado por el destino específicamente en ese punto del suelo. Se agachó, recogió la moneda y la puso suavemente en la mano del anciano. Luego se volvió hacia Nico. Nico tenía la sonrisa todavía en la cara, el tipo de sonrisa que dura un segundo más de lo que debería.
porque la persona todavía no ha procesado que el ambiente acaba de cambiar por completo. El general no gritó, no levantó la voz, pero cuando habló, cada palabra ocupó el espacio como si tuviera peso físico. ¿Cuánto falta? Nico parpadeó. 30 centavos. 30 centavos. El general repitió el número de una manera que lo convirtió en algo enorme, algo absurdo. Algo que llenó la panadería entera con la pregunta de si ese número, 30 centavos miserables, valía lo que acababa de suceder. Sacó un billete de su bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Eso cubre el pan y lo que falta. Y ahora quiero que escuche con mucho cuidado lo que voy a decirle. Nico tomó el billete con la mano que ya no estaba tan segura. La sonrisa había desaparecido. En su lugar había una expresión que todavía no era miedo, pero que se le parecía mucho. Usted lanzó al suelo la moneda de este hombre, delante de todos, y le habló con el mismo tono con el que uno le habla a alguien que no merece consideración. La panadería entera estaba en silencio. El horno seguía haciendo su trabajo en el fondo, indiferente, pero las 10 personas que estaban en ese local habían dejado de respirar de la misma manera. Nico abrió la boca. Mire, es que el señor estaba tardando y no terminé 2 palabras, pero con una autoridad tan quieta y tan total que Nico cerró la boca de golpe. El general se volvió hacia don Elías, y fue en ese momento cuando algo cambió en su expresión. La dureza que había dirigido al cajero cedió, y lo que quedó en su lugar fue algo más complejo: reconocimiento, peso, respeto de una profundidad que no se aprende en un aula ni se finge en un discurso. Sus ojos se detuvieron en la muñeca del anciano, en la cicatriz, en el borde del tatuaje, y el general preguntó, en voz baja, solo para don Elías: ¿es usted el mayor Elías Castañeda, del batallón Cóndor? Don Elías lo miró. Sus ojos, que habían estado bajos durante toda la escena, se levantaron despacio. Algo en ellos cambió. No fue alegría, fue algo más viejo que la alegría. Fue el reconocimiento de alguien que llevaba mucho tiempo convencido de que nadie lo veía. Sí, dijo, lo fui. El general cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión. Pero antes de que pudiera hablar, Nico, incapaz de leer el momento, intentó recuperar el control de una situación que ya estaba completamente fuera de sus manos. Mire, no sabía quién era. Si me hubieran dicho, el general lo miró, solo lo miró. Y en esa mirada había tanta historia, tanto peso, tanta distancia entre lo que ese hombre había vivido y lo que Nico era capaz de comprender, que el cajero terminó la frase a la mitad y no la retomó. El dueño de la panadería, un hombre de unos 50 años, llamado Ramiro, que había estado detrás del mostrador, acomodando bandejas y fingiendo no escuchar, se acercó lentamente. Había algo en la postura del desconocido que le decía que estaba fuera de su liga. No sabía por qué, todavía no sabía quién era ese hombre, pero lo iba a saber. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Ramiro, con la precaución de quien no quiere meterse en algo que no entiende. Todavía no, dijo el general. El general Octavio Menéndez se volvió hacia la panadería entera. No levantó la mano, no pidió silencio. El silencio ya estaba ahí, instalado entre los anaqueles y el olor a pan caliente, sostenido por el peso de algo que todos sentían, pero ninguno podía nombrar todavía. Entonces habló. Mi nombre es Octavio Menéndez, general de división, Ejército Nacional. Llevo 38 años de servicio activo. La señora mayor, que había mirado hacia otro lado, levantó la cabeza. El hombre del maletín guardó el teléfono en el bolsillo. Nico se pegó contra el mostrador como si el metal pudiera protegerlo. El general puso una mano sobre el hombro de don Elías con suavidad y lo giró levemente para que la gente pudiera verlo. Este hombre que acaban de ver recoger sus monedas del mostrador con las manos que le tiemblan, este hombre al que se le dijo que no tenía dinero suficiente para comprar un trozo de pan, es el mayor Elías Castañeda. Y lo que voy a contarles ahora, lo digo no para avergonzar a nadie, sino porque esta historia merece ser escuchada. Hizo una pausa, no para el efecto dramático, sino porque las palabras que venían eran pesadas, y las palabras pesadas necesitan un momento antes de ser dichas.
Hace 50 años, en el sector norte de la Cordillera de los Vientos, una unidad de reconocimiento de 16 hombres quedó aislada después de una emboscada. El terreno era imposible. Las comunicaciones estaban cortadas. La temperatura durante la noche caía a menos de 15 grados. No había posibilidad de evacuación aérea y los heridos no podían caminar. El horno en el fondo del local siguió funcionando, pero nadie en la panadería lo escuchaba. El mayor Castañeda era entonces el oficial de mayor rango que quedaba en pie. Tenía 35 años. Tenía una bala alojada en el hombro izquierdo que no pudieron extraer en campo. Tenía una herida de metralla en la pierna derecha que le había atravesado el músculo. Y tenía 16 hombres que dependían de él. Don Elías miraba el suelo, pero sus hombros, esos hombros que habían intentado mantenerse rectos toda la mañana, se habían erguido levemente. No por orgullo. Por memoria, durante 4 noches y 3 días, el mayor Castañeda dirigió la retirada de esa unidad por terreno hostil, sin suministros, sin apoyo, llevando a los heridos en camilla improvisada cuando no podían moverse solos. En 2 ocasiones, cuando las fuerzas que los perseguían estuvieron a menos de 100 metros, tomó la posición de retaguardia personalmente para cubrirlos. Solo, con el hombro destrozado, alguien en la fila, una mujer joven con una bolsa de compras, se llevó la mano a la boca. Los 16 hombres llegaron al punto de extracción. Los 16. Ninguno quedó atrás. El mayor Castañeda fue el último en salir. Lo encontraron desmayado a 20 metros del perímetro de seguridad. Lo reanimaron durante 40 minutos. Perdió 4 litros de sangre. Los médicos dijeron después que era clínicamente imposible que hubiera caminado los últimos kilómetros. El general hizo una pausa, pero lo hizo, porque había 16 personas que necesitaban que lo hiciera. Nico no estaba mirando al general, estaba mirando a don Elías, a las manos que temblaban, a la chaqueta verde, a los ojos que ahora, levantados del suelo, tenían algo que no había visto antes cuando los miraba: profundidad. La profundidad que viene de haber estado en lugares donde la mayoría de la gente no sobrevive. El general Menéndez desabotonó el puño de su camisa y se subió levemente la manga izquierda. En su antebrazo había un tatuaje claro, limpio, las mismas líneas que el de don Elías, el mismo símbolo de la misma unidad, aunque en el general era más reciente, más nítido. Yo tenía 16 años cuando el mayor Castañeda trajo a mi padre de vuelta a casa. Mi padre era uno de esos 16 hombres. Llegó con una costilla rota y un yeso en el brazo. Llegó vivo. Y durante 20 años, cada vez que le pregunté a quién le debía la vida, me describía a un hombre de pocas palabras, espalda ancha y una manera de caminar que decía que sabía exactamente a dónde iba. Hizo una pausa. Hoy lo encontré comprando pan. El silencio que siguió no fue el silencio de la incomodidad, fue el silencio del peso, el silencio de cuando algo real ocupa el espacio y no queda lugar para nada más. Ramiro, el dueño de la panadería, estaba apoyado en el marco de la puerta que daba a la cocina. Tenía los ojos enrojecidos, no decía nada. El general se cuadró, completamente, con los pies juntos, el torso recto, la barbilla levantada, la mano derecha subiendo despacio hacia la sien, en un saludo que no era un gesto sino una declaración. Mi mayor Castañeda, dijo con una voz que no era grito, pero que tenía la firmeza de algo irrompible. Es un honor encontrarlo, señor. Orden firme. Don Elías lo miró. Sus ojos, que 72 horas de insomnio y décadas de soledad habían hecho opacos, brillaron con algo que el tiempo no había podido borrar. Levantó la mano despacio, con el temblor que ya no podía controlar, y devolvió el saludo. La señora mayor de la fila empezó a aplaudir, sola al principio. Luego la mujer con la bolsa de compras, luego el hombre del maletín, luego todos, una por una. Las personas que minutos antes habían mirado el teléfono mientras un anciano recogía sus monedas del suelo. Nico tenía las manos sobre el mostrador y los nudillos blancos. El general bajó el saludo y se volvió hacia él. No había furia en sus ojos. Había algo más difícil de recibir que la furia. Había decepción. La decepción de alguien que sabe que ese joven no es malo, que simplemente nunca le enseñaron a ver. Joven,
dijo el general. Usted no sabía quién era este hombre. Lo entiendo. Nadie en esta sala lo sabía, pero eso no cambia lo que hizo. Tiró una moneda al suelo frente a un anciano. Y eso no tiene que ver con saber si es veterano o no. Tiene que ver con ser humano. Nico abrió la boca, la cerró. La próxima vez que vea a un anciano contando monedas para comprar pan, recuerde una cosa: él caminó para que usted pudiera correr, no por reconocimiento, no por medallas, sino porque era lo correcto. Pregúntese si usted, en su lugar, habría hecho lo mismo. Se volvió hacia Ramiro. Quiero todo el pan de esa estantería. Ramiro ya estaba moviéndose hacia los estantes antes de que el general terminara la frase. Y quiero que quede registrado aquí, en este lugar, que el mayor Elías Castañeda nunca vuelve a pagar un centavo en esta panadería. No por caridad, sino porque él ya pagó. Pagó con sangre, con años y con el silencio de quien no pide reconocimiento. El precio ya está cubierto. Ramiro asintió. Sus ojos estaban húmedos. Entendido, señor. El mayor siempre será bienvenido. El general tomó las bolsas con el pan, todas, y las puso en los brazos de don Elías, que las recibió con la misma quietud con que había recibido todo esa mañana, sin exaltación, sin drama, con la dignidad de quien lleva tanto tiempo siendo justo que el reconocimiento ya no lo altera, simplemente lo toca. Nico se limpió los ojos con el dorso de la mano, en un movimiento que intentó disimular, pero que nadie dejó de ver. Señor, dijo en voz baja, dirigiéndose no al general sino a don Elías. Lo siento, no debía ver. Don Elías lo miró, y lo que había en su mirada no era rencor, era algo inesperado, algo que Nico no merecía todavía, pero que el anciano le daba de todas formas, porque ese también era su carácter. Está bien, hijo, no me guardé nada. Y en esas 4 palabras había más grandeza que en cualquier discurso que el general pudiera haber pronunciado. Afuera de la panadería, el cielo sobre el barrio de la Merced era de un azul limpio que uno no esperaría encontrar un martes ordinario. El sol pegaba sobre las veredas con esa tibieza específica del final de la mañana, cuando el frío de la noche ya se dio, pero el calor del mediodía todavía no llegó. Esa hora exacta en que la ciudad parece estar en paz consigo misma por unos minutos. El vehículo oficial del general estaba estacionado a media cuadra. El chofer, un joven sargento llamado Pardo, estaba apoyado en el capó cuando vio salir a su superior con un anciano al lado y los brazos cargados de pan. Tardó 3 segundos en comprender que la situación era inusual. Tardó 2 más en acercarse. Sargento Pardo, ayude al mayor con las bolsas. Pardo se cuadró de inmediato sin saber quién era el anciano, solo porque el general hablaba con un tono que no dejaba lugar a preguntas, y porque la manera en que lo llamaba, el mayor, con el artículo, con la propiedad de alguien que conoce el rango y lo respeta, decía que había historia ahí. Don Elías caminó hacia el vehículo con el mismo paso cansado de siempre, la pierna izquierda que se niega a doblar completamente en el frío, el cuerpo que carga décadas. Pero había algo diferente en cómo lo cargaba. No en la velocidad, no en la postura, que seguía siendo la de un hombre viejo con una rodilla dañada, sino en algo más sutil, más interno, la manera en que sus ojos miraban la calle, como si el barrio que había caminado 1000 veces esa mañana fuera levemente diferente, como si algo que había estado opaco volviera a tener luz. El general abrió la puerta trasera del vehículo y lo esperó. Don Elías miró el auto, luego miró al general. No es necesario, muchacho, dijo. Lo sé, respondió el general. Hágalo de todas formas. Algo en el tono, que no era orden sino pedido, que no era jerarquía sino deuda, hizo que don Elías sonriera levemente. Una sonrisa pequeña, apenas el movimiento de una comisura, pero real. La primera del día. Subió al vehículo con ayuda del general, que sostuvo su brazo con firmeza durante todo el movimiento, sin apuro, sin hacer que el esfuerzo pareciera más de lo que era. Cuando don Elías quedó sentado, el general cerró la puerta y dio la vuelta para sentarse a su lado. Pardo, en el asiento del conductor, esperó sin preguntar. Por un momento ninguno de los dos habló. El barrio pasaba despacio por las ventanas, las mismas calles empedradas, los mismos muros, los perros al sol,
¿Cuánto tiempo lleva en el barrio?, preguntó el general. 20 años, dijo don Elías. ¿Solo? Una pausa corta. Mi mujer falleció en el 98. Carmen, mi hija, vive lejos. Llama los domingos. El general asintió. Miró por la ventana. Mi padre habló de usted hasta el día en que murió, dijo. Decía que usted nunca perdió la calma, que en los momentos donde todos entraban en pánico, usted se volvía más tranquilo. Decía que eso era lo que lo hacía diferente, que el miedo no lo paralizaba, lo concentraba. Don Elías miró sus manos sobre las bolsas de pan, las manos que temblaban, las manos que 50 años atrás habían sostenido a hombres que sangraban en la oscuridad. Le tenía miedo como cualquiera, dijo. Solo aprendí a no dejar que se notara. El general lo miró de costado. Eso es exactamente lo que mi padre decía. El vehículo se detuvo frente a la casa de don Elías. La pequeña casa de 2 cuartos, el jardín del tamaño de una mesa, la ventana de la cocina donde tomaba el café mirando el sol. Pardo bajó a abrir la puerta. Don Elías descendió despacio. El general bajó también y caminó con él hasta el portón de la entrada, que era una reja de hierro simple con un candado de latón. General, dijo don Elías mientras sacaba la llave. Dígame, pensé que el mundo nos había olvidado. Lo dijo sin rencor, solo como un hecho, una observación sobre el tiempo y sobre los hombres. El general dejó pasar un segundo. Un soldado nunca deja atrás a otro, mi mayor. Don Elías lo miró. En sus ojos, que habían visto amanecer sobre el humo y noches sin estrellas, había algo que tardó un momento en identificarse. No era solo emoción. Era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que llevaba 20 años caminando por este barrio sintiéndose invisible y que esa mañana, en una panadería ordinaria, en un martes ordinario, había sido visto. Abrió el portón. Antes de entrar, se volvió una última vez. Dígale a su padre que no fue nada que cualquiera de ellos no hubiera hecho por mí. Se lo habría dicho, dijo el general, pero él murió sabiendo que usted lo traía de vuelta a casa, y eso, para él, era suficiente. Don Elías asintió, entró a su casa, cerró el portón. El general se quedó un momento parado en la vereda, mirando la puerta cerrada, la pequeña casa, el jardín con las plantas que se asomaban por la ventana. Luego se volvió hacia el vehículo. Dentro de la casa, don Elías Castañeda puso las bolsas de pan sobre la mesa de la cocina. Se sentó en su silla, la misma de siempre, frente a la ventana que daba al jardín. El sol estaba más alto ahora, las plantas brillaban. Se quedó sentado en silencio por un largo momento. Luego tomó su taza de loza azul, la llenó de café y la puso sobre la mesa junto a las bolsas de pan. Miró la repisa de la sala desde donde estaba sentado, la fotografía en blanco y negro, la medalla en su caja de acrílico, la bandera doblada en triángulo, y por primera vez en muchos años, no los miró con el peso de quien carga algo, los miró con la quietud de quien sabe que lo que hizo valió. Nico, el cajero, pidió ese mismo día un cambio de turno. El dueño Ramiro lo aceptó sin preguntas, pero antes de que se fuera, lo llamó a la trastienda y le contó quién era don Elías Castañeda, no como acusación, como información, como la clase de cosa que un joven necesita saber para convertirse en algo más que lo que fue esa mañana. 3 semanas después, Nico llegó a la panadería fuera de su horario, cuando no había clientes. Tenía un sobre en la mano. Dentro, 30 centavos exactos en monedas limpias y una nota escrita a mano que decía solo: para el día en que me equivoqué, no lo voy a olvidar. Se lo dejó a Ramiro para que se lo entregara al mayor. Don Elías lo recibió el martes siguiente, cuando fue a buscar su pan, que desde ese día Ramiro preparaba aparte, la hogaza exacta de siempre, sin que nadie se lo pidiera, lista a las 6 de la mañana, como si hubiera estado esperando. El general Menéndez presentó ante el Ministerio de Defensa una solicitud de reconocimiento formal al historial del mayor Castañeda. No fue un trámite rápido, nunca lo son, pero 6 meses después, en una ceremonia pequeña, sin prensa, sin discursos largos, don Elías Castañeda recibió la condecoración que su expediente llevaba décadas esperando. Carmen viajó desde lejos para estar presente. Lloraron los dos,
aunque ninguno lo habría admitido. El mayor vivió 4 años más en el barrio de la Merced. Hasta el final, se levantó a las 5:30, tomó su café junto a la ventana y caminó los martes hasta la panadería La Colonial, donde Ramiro lo esperaba con el pan del día. Nunca volvió a pagar un centavo. Y en la repisa de la sala, junto a la fotografía en blanco y negro y la bandera doblada en triángulo, quedó para siempre un sobre pequeño con 30 centavos y una nota que decía: no lo voy a olvidar, porque el heroísmo no se mide en medallas ni en discursos. Se mide en los kilómetros caminados cuando el cuerpo ya dijo que no, en los nombres que uno recuerda aunque nadie más los pronuncie, en la dignidad de quien no pide reconocimiento porque sabe en lo más hondo que lo que hizo era lo correcto, y en la paz de quien puede sentarse frente a una ventana con una taza de café y saber, sin que nadie se lo diga, que estuvo a la altura. Honrar a un veterano no es solo agradecerle lo que hizo, es verlo. Es no dejarlo invisible. Es recordar, cuando lo veamos contando monedas, que ese hombre o esa mujer caminó por todos nosotros en lugares donde nosotros nunca tendremos que ir. Y eso, aunque el mundo lo olvide, no cambia. Si la historia del Mayor Castañeda tocó tu corazón, ayúdanos a que llegue a más personas. Deja en los comentarios cuál fue la lección más grande que te llevas de este video. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar lo que significa el respeto verdadero. Y suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque aquí cada semana le devolvemos el nombre a quienes lo entregaron todo en silencio.